No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Y ahora hemos regresado. Yo me expongo a que alguien diga que tengo afinidad por Magallanes y la verdad es que sí, nuestra invitada hoy día realmente es de espíritu magallánico, aunque hoy por razones del destino está un tiempo en Santiago. Doctora Leisly Vidal, ¿cómo está? Muy bienvenida. No, hola, Doc, muchas gracias y gracias por la presentación que me emociona. Más viniendo a usted me emociona mucho. Así que yo feliz de estar acá y seguir educando a la gente. Excelente, porque una de las cosas que a mí de verdad admiro en ti es que tuviste esa visión para entender que las redes sociales, la telemedicina era lo que se venía, o sea, tú lo viste venir, ¿cierto? Exactamente, cuando empezó la pandemia y allá las personas se quedaron sin medicamentos, personas diabéticas sin insulina, los pacientes con obesidad sin sus pautas, sin sus controles, etcétera. Claro, hubo también, no había, estábamos frente a una pandemia, pero tampoco había que dejar de lado las otras cosas de las que nos enfermamos, ¿no? Porque si no, se iba a terminar agravándose. Entonces, vi la opción de la telemedicina y que el ministerio como que dio el vamos, y bueno, y partí de a poco, y bueno, y ahora me reinventé en las redes, no sabiendo nada de Instagram, y bueno, ya es como grande la población que me sigue, así que feliz igual por eso. No, yo estoy demasiado encantada porque en realidad siento que uno a veces tiene que cruzar unas fronteras y uno cruzar unos puentes que no, que piensa que le va a ir mal, pero al final estábamos en lo correcto cuando tenemos que sistematizar esto de la telemedicina para muchas prestaciones que podrían ser hechas a partir de ahora así, sin descuidar, por supuesto, la medicina presencial. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cuándo tú en tu carrera de médico sentiste que la nutrición clínica era lo tuyo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la importancia? ¿Qué te movió a dedicarte a esto? Bueno, para mí es algo súper marcado cuando yo egresé de médico, me trasladé de Concepción a Punta Arenas y empecé a trabajar en atención primaria. Mi experiencia fue maravillosa en atención primaria y me di cuenta que las nutricionistas quedaban como al debe con tantas cosas que eran médicas en los niños que atendían, teniendo trastornos alimentarios por déficit y mucho más ya en ese tiempo, año 2009, por ahí 2010, por exceso. Entonces dije, bueno, y me di cuenta que los trasladaban aquí a Santiago, al INTA, de la Universidad de Chile, que es el Instituto Tecnológico de Nutrición y Alimentos, y dije, pucha, cómo la gente, algunas personas podían viajar, otras no, ¿cierto? Porque todo llevaba un costo económico. Claro. En el hospital, en la atención secundaria, tampoco había ningún especialista que pueda ayudar. Entonces dije, ok, voy a estudiar, voy a hacer alguna especialidad que no haya en mi región para ayudar a los pacientes de mi región y evitar que empiecen no a viajar, desconociendo también que igual después se podía usar la telemedicina, ¿no? Pero en el fondo quiero evitar esto y ayudar a la gente de mi región, que además es extrema, que no es fácil pescar un auto y salir, ¿cierto? Entonces, Claro. por eso decidí, empecé a hacer cursos y todo, me gustó mucho nutrición y diabetes y amo lo que hago. No podría haber estudiado otra cosa porque además también va con mi estilo de vida. ¿Cómo así? Explícanos eso. Porque ahora que hace poco, en marzo, se creó la Sociedad de Medicina del Estilo de Vida, me di cuenta que con mis pacientes, y tanto en mi familia, también en mi núcleo familiar, trabajamos en base a eso. Claramente, uno trata de hacer lo mejor posible, y como le digo yo a los pacientes, a ver, uno viene haciendo algo mucho tiempo, no pretendamos en una semana ser perfectos, ¿no? Pero Claro. tratando de hacer lo mejor posible, y en el fondo es como yo enfoco la salud en mis pacientes, es como yo lo practico en mi casa. Entonces, me gusta mucho porque no podría hacer otra cosa, ¿me entiendes? Claro. Cuidar la salud más que lo que es estética, ni el físico, que también yo creo que es importante para nuestra autoestima y todo, pero siempre digo, primero está la salud y cuidémonos por eso. Si de pasada, además, logramos vernos mejor, maravilloso. Claro, déjame recordarle a nuestros auditores que yo que llevo 35 años de médico,
vi nacer la endocrinología cuando se creó el CONASEM, que es la Comisión Nacional de Especialidades Médicas, por allá por los años 80, y no vino sino hasta por ahí por el 2000, 2004, 2005, a dividirse en endocrinología separado de diabetes, porque ya se empezó a reconocer la diabetes como una entidad distinta. Y tú me cuentas hoy día que hay una sociedad de estilos de vida. De la medicina del estilo de vida que en Chile ya está, Cuéntanos de eso, quiénes son y cuál es el propósito. no, la medicina del estilo de vida me encanta porque siento que es lo que todos nos tenemos que enfocar. La medicina de repente hace no mucho se enfocaba como en el ranchito de cada uno, ¿no? Yo soy Claro, cardio, yo soy bronco, yo soy nutrióloga, yo soy oftalmóloga. Esto es un completo. O sea, uno no puede estar completamente sano si es que de los 6 pilares de la medicina del estilo de vida, que son buena alimentación, moverse, ¿ya? Porque ya con este sedentarismo ya no hablemos de hacer actividad física, pero ya movernos más, moverse. con algo que nos guste, ese es el objetivo, que algo que nos guste, no voy a hacer deporte para bajar de peso, o sea, no, que me guste, eso les va a servir a mi salud, siempre. Como bailar, por ejemplo. Como bailar, claro, evitar el consumo de sustancias tóxicas, como el tabaco, ya hay otras sustancias, ¿cierto? Dormir bien, un buen descanso, tener un buen descanso. Otro pilar son los manejos del estrés, tener herramientas para tener bajos niveles de estrés, que el estrés existe, ¿cierto? En nuestra rutina, pero saber cómo controlarlo. Y como sexto pilar, no tiene ni un orden, yo los dije al azar, tener buenas relaciones interpersonales, tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Como de la salud mental también. La salud Claro. mental y de la salud como social, ¿no? No voy a tener todas las otras aristas súper buenas, duermo bien y todo, pero ando peleando con todo el mundo, o sea, no, es un conjunto de cosas. Mira qué increíble, porque ahí tendríamos que estar todos, en el fondo los broncopulmonares por evitar el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, pero también los cardiólogos porque moverse y dormir, o sea, los neurólogos, tendríamos que estar todos en esta sociedad del, ¿cómo se llama? De la medicina del estilo de vida, SOCHIMEV se llama. Mira, medicina del estilo de vida. Se creó a fines de marzo de este año. Así que, maravilloso. Sí, yo feliz de pertenecer a esa sociedad que está en pañales. Bueno, vamos a apoyarla de todas maneras, así es que vamos que se puede. Mira, para que tú veas, muchos de mis invitados aquí en estos programas han señalado lo mismo que tú has señalado ahora, que en el fondo la medicina no son enfermedades, no es conocer una enfermedad y su tratamiento, es salir de esa lógica de que tenemos un Ministerio de Salud con GES, patologías GES, que son patologías, no son personas que tienen una enfermedad. Y claro, entonces en eso es muy importante porque hasta aquí la mentalidad de todos nosotros, los doctores mayores, es ya, alguien tiene una diabetes, insulina, alguien tiene una resistencia a la insulina, hablemos de los medicamentos que potencian la acción de la insulina. Y por eso en esta oportunidad yo te invité para que habláramos de la resistencia a la insulina, pero ahora vamos a ir dialogando y entendiendo que esto es mucho más que un trastorno metabólico o enzimático, es mucho más que eso. Pero partamos con algunas definiciones. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina, como siempre digo, es una condición, ¿ok? No es una enfermedad, es una condición que predispone al paciente que la tiene a tener alguna intolerancia futura a los hidratos de carbono, como una prediabetes o una diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Y esta condición puede conllevar a tener otras enfermedades, está relacionada con otras enfermedades aparte de la diabetes, como dislipidemia, que significa colesterol alto o triglicéridos altos, el colesterol que se llama, bueno, bajito, hígado graso, hipertensión, ¿ya? Todos esos trastornos, bueno, y la glicemia alterada, que es parte de la prediabetes o la diabetes. Y eso, y también la obesidad visceral, a eso se le llama cuando hombres y mujeres nos medimos el perímetro de cintura y pasa de ciertos rangos que están estandarizados. Entonces, todo eso es un conjunto de cosas un conjunto de factores de riesgo que nos predisponen
a tener algún evento cardiovascular en el futuro, corto, mediano o largo plazo. Y ese conjunto de cosas se llama síndrome metabólico. Está relacionado, pero no es lo mismo. Puede fuertemente gatillarlo. Pero, como bien digo, volviendo al concepto, es una condición, ya que tenemos que tener clara, que tenemos que buscar, que es un diagnóstico súper masivo y lamentablemente está no muy bien tratada en la población. ¿A qué te refieres con no muy bien tratada? ¿No se diagnostica a tiempo? Por ejemplo, si yo le pidiera a mis auditores que fueran a buscar una wincha de medir y se midieran la cintura, ¿cuáles son los números que te tienen que alertar? Los números todavía hay que estandarizarlos por población, ¿ya? ¿Ya? Porque a nosotros la OMS nos está comparando con los chinos casi, entonces tenemos una contextura totalmente diferente. Pero deberían tener los hombres no más de 102 y las mujeres de 88. Pues claro que la OMS nos bajó a los hombres 92 y las mujeres 82. Ya, esto es súper importante porque de alguna manera tenemos que explicarle a las personas que la obesidad y la distribución de la grasa no es al azar y que tiene un riesgo distinto si una persona tiene una obesidad más centrada en el abdomen, mucho más peligrosa, ¿cierto? Porque reviste las vísceras, a que si tienes obesidad distribuida en otras partes del cuerpo que no tienen mayor trascendencia médica. Pero si un hombre es en castellano chileno castizo, guatón, que en el fondo su obesidad es abdominal, esa es una persona de riesgo cardiovascular. Y igual cosa las mujeres. Pero claramente estos números que nos ha dado la doctora Vidal ahora son del terror, porque si usted se consigue una wincha y su perímetro de cintura, señora, es más de 82 o caballero más de 92, preocúpese. Ya, ¿y qué otras cosas puede ir mirando en las personas? Porque yo he estado también a través de mis redes sociales alertando que, por ejemplo, la cantosis nigricans, que es esta raya un poco oscura en el cuello, en las axilas, en los codos, en las rodillas, es también un marcador metabólico de resistencia a la insulina. Los acrocordones, que son estas especies como de lunares de carne que las personas encuentran que son como inofensivos, no lo son tanto. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo se expresa esta resistencia a la insulina inicialmente y qué tenemos que hacer con eso cuando la pesquisamos. Bueno, eso es pero muy importante porque ya lo que dijo es el diagnóstico de la resistencia a la insulina y aquí yo quiero poner hincapié, porque lamentablemente estamos llenos de curvas de insulina. Ya la gente se toma la curva de insulina, que no es lo mismo que la tolerancia a la glucosa. Hay que diferenciar insulina de glucosa. Glucosa es el azúcar de la sangre. Entonces, la curva de insulina, y esto ojalá que cada vez más gente me escuche, no es el diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la insulina, el método con el que se realiza aquí en Chile no está estandarizado. Entonces, ¿de verdad? Sí, entonces la insulina postcarga, para nosotros, los diabetólogos, no tiene interpretación, ¿ya? Sin embargo, salen en 300, 400, números gigantes, la gente se asusta. Si el paciente tiene los signos que usted mencionó, acrocordones, ¿ya? Los nudarcitos, o hiperpigmentación de zonas, tiene resistencia a la insulina y no hay que hacerlo gastar dinero, ni a él, ni a la salud pública, para hacer esa curva de insulina que no es barata. Leslie, esto es igual que cuando una persona ha fumado 20 años y tiene tos húmeda en la mañana, no necesita ni siquiera una espirometría para hacer el diagnóstico de EPOC, o sea, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces tú dices que la resistencia a la insulina se puede diagnosticar clínicamente, incluso sin exámenes de laboratorio, si tiene estos marcadores. Sin exámenes y sin el OMA, porque el OMA nosotros lo calculamos como glicemia, con una ecuación muy fácil, pero Matthews, el inglés que lo descubrió, hace una tremenda ecuación para sacar el OMA. Ya el OMA explícale a las personas qué es el OMA, porque esto lo escucha cualquier persona, entonces explícale qué es el OMA. Es con H. OMA. Es una relación que existe entre la glicemia en la sangre y la insulina que se secreta. Y ahí se hace un cálculo que es bien sencillo, que los laboratorios lo hacen automático y que también siempre a las personas les sale sobre el rango, que es 2.5, y todos se asustan. Ya, entonces tampoco para nosotros tiene interpretación, solamente la clínica. Además sí existe, pero sí existe un examen que es el gold standard para detectar, diagnosticar resistencia a la insulina.
que se llama CLAMP, euglicémico hiperinsulinémico. Ese es el examen gold standard, que es un examen totalmente invasivo, ya que a nadie se lo han hecho de nosotros, ya que entran aquí antecubital, hacen infusiones variadas de insulina, de glucosa, es una cosa pero totalmente nada que ver y que se usa para investigaciones. La curva de insulina sí se puede utilizar, el famoso OMA se puede utilizar solo con fines epidemiológicos o de investigación, pero tomarla cada rato en los pacientes no tiene ningún sentido. No tiene clínica, ya es un costo para el Estado y para el paciente. Entonces tenemos ya una primera cosa increíblemente clara de que la resistencia a la insulina sí es un trastorno metabólico que se puede sospechar y diagnosticar con usted en su casa, señora, señor, si tiene unas líneas más oscuras en su cuello o los codos, las rodillas más oscuras, las axilas, y si tiene estos acrocordones, ¿cierto? Que son estos lunares de carne que no son para nada inofensivos, sino que le está mostrando al cuerpo que hay un trastorno en el metabolismo de los azúcares, en este caso de la producción de insulina. Que curiosamente, y en eso también tenemos que explicarle a las personas, cuando uno piensa en diabetes, piensan que te falta insulina. Cuando uno piensa en resistencia a la insulina, tenemos que explicarle a las personas que te sobra insulina, que es una sobrereacción del cuerpo. Y una de las funciones de la insulina es acumular grasa. Por lo tanto, cuando uno come, tiene que producir más insulina, pero esa insulina va acumulándole grasa en el cuerpo y por lo tanto tiene mucha relación con la obesidad, ¿cierto? Y otros trastornos metabólicos. Pero un concepto importante es que a pesar de todo esto, es reversible. Es reversible. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Existe un GES para la resistencia a la insulina? ¿Es considerada una patología en este momento que tenga garantizada su diagnóstico, tratamiento, seguimiento para evitar en el fondo que se transforme en un problema mayor? No es considerado nada de GES porque no es una patología. Claro, puede desencadenar patologías, pero es una condición reversible y que además tampoco necesita fármacos. Bueno, entonces tenemos un nicho de oportunidad para pesquisar personas que todavía podemos de alguna manera rescatar de la diabetes y aquí tenemos que ser súper claros en decir que de verdad, ¿qué nos pasó a nosotros, el mundo médico, que dejamos que en 15 años se triplicara la diabetes en nuestro país? Desde la primera encuesta nacional de salud hace 15 años, que era 4%, pasamos a 12 o 13% en este momento, y eso es mucho, es una prevalencia increíble de una enfermedad que es de por sí muy relacionada justamente con los estilos de vida que uno tiene, ¿cierto, Leslie? Totalmente, pero totalmente. Mientras más industrializados estamos, en realidad es peor. Por eso tenemos que siempre enfocarnos en una alimentación sana, sana pero llevadera, ¿no? Si no quiere decir que nunca más me voy a comer un trozo de torta, no quiere decir eso, pero quiere decir que sí, la mayoría del tiempo tengo que cuidarme y también tener ojo con todas estas aristas y todas estas cosas del hambre emocional que existen, tratar la ansiedad, tener una buena salud mental, porque lamentablemente todo lleva hoy en día a comer. Estoy triste, como, estoy feliz, como, me fue bien, me lo merezco, como, ¿cierto? Va a venir un invitado, compro algo o cocino algo, entonces es parte de nuestra cultura, pero también lo podemos hacer de manera saludable. Pero es muy, muy importante. Bueno, se nos ha pasado volando la hora, este primer bloque de conversación ya está llegando a su término y todavía tenemos que hablar de qué es lo que vamos a hacer con este síndrome metabólico y cómo vamos a resolver esto como país, que es lo que vamos a conversar con la doctora Leslie Vidal, magallánica de corazón, madre de 3 preciosos hijos, ¿cierto? Y que va a contarnos a la vuelta de esta pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.